Lo que puede pasar con las decisiones del gobierno. Una buena y no tan buena noticia. Sí, hay que hacer una lectura, ¿no? 5,1 es una inflación que logró descender después de aquel pico que nos sobrepasó a todos, ¿no? De 6,7%, se logró bajar a 6% y bueno, ahora finalmente decantó en un 5,1. Lo que hay que consultar es si alcanza, ¿no? Y cómo es la proyección, qué pasa si esto se mantiene en un 5 o hay alguna posibilidad de que la inflación continúe a la baja durante los últimos meses del año. Y por eso hablamos con Javier Timerman, él está en los Estados Unidos, le agradecemos el contacto. Es muy interesante conversar con vos, Javier. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenos días. Bueno, analizamos el dato en el contexto de lo que pasó y de lo que puede pasar, el dato de la inflación. Sí, realmente son, yo creo que los problemas argentinos en este contexto, una baja es importante, pero me parece que no hace a la diferencia de lo que realmente hoy en día está en juego en la Argentina, que es la acumulación de reservas y la falta de financiamiento. Entonces, hoy en día yo creo que los inversores están viendo con más preocupación esto de que hubo tres metas o tres pilares que se acordaron con el Fondo Monetario Internacional. Una es el tema del déficit, que tal vez se pueda cumplir. Otro es el tema del financiamiento de mercado, que está en duda si se puede cumplir o no, y otro es la acumulación de reservas. Y bueno, yo creo que el dato es importante, pero refleja la realidad del pasado. Ahora, ¿qué pasa ahora donde el gobierno está teniendo dificultades para financiarse, donde parte de esa masa de dinero, en vez de ir a financiar al gobierno, está yendo al dólar, y cómo eso va a impactar en la inflación de acá en más? Así que yo, tal vez un poco por ser una persona de los mercados, no me entusiasmo tanto con los números pasados, sino estoy mirando más qué va a pasar adelante, y me parece que el gobierno tiene un desafío importante a fin de mes, que es cómo refinanciar estos 500.000 millones de pesos que le vencen, y que tiene que en realidad hacer un rollover un poco más elevado, porque necesita también financiar el déficit, no solo refinanciar lo que vence, sino financiar lo que se está acumulando. ¿Y cómo se supone que el gobierno va a pagar los vencimientos que son, en algunos casos, billonarios en los próximos meses con el Fondo Monetario? Y a su vez, el problema también está vinculado al aumento del gasto que no frena, y eso impacta también además en la inflación. Claro, lo que pasa es que cuando vos tenés un problema de financiamiento, que es generalmente el principal problema que tienen tanto las empresas como los gobiernos cuando están en situación de estrés, tenés que tomar algún tipo de medida estructural. Claro. Salvo que vos tengas los ahorros o tengas algún tipo de estrategia. Por ejemplo, si vos mirás los países, Estados Unidos está buscando subir la tasa fuertemente para enfriar un poco la economía, con los riesgos que eso trae. Algo similar está haciendo el Banco Central Europeo. Ahora bien, la inflación en Estados Unidos, ayer la mayorista llegó, no sé, al 8 y pico %. Sí, anual. La tasa está en 3,5, ponerle que llegue a 4. Sí. Todavía hay una brecha para tratar de usar ese instrumento de política monetaria para hacer bajar la inflación. ¿Lo va a poder hacer la Reserva Federal? Tal vez sí, porque tiene mucha credibilidad. Entonces, si apuesta, que el mercado apuesta que va a jugar a fondo, tal vez la inflación empieza a bajar. Ahora, en otros países, Colombia tiene petróleo, entonces acumula reservas. Nosotros estamos en una situación débil, tenemos que dar una señal fuerte. A mi juicio, yo creo que esa señal debería ser algún tipo de reestructuración del gasto. Y estoy diciendo reestructuración, no necesariamente baja, reestructuración, hacer del gasto más productivo si es que no lo puedo bajar porque tengo problemas políticos. Pero una señal que vaya más allá de una restricción. Hoy en día lo que nosotros hacemos es sentarnos con los diferentes actores y bueno, no suban los precios, no hagan esto, no hagan lo otro, y se te escapa por algún lado. A mi juicio, lo que tiene que mostrar el gobierno, pero este gobierno, el próximo y el anterior, todos, es que tienen las herramientas políticas necesarias para hacer bajar el gasto o de alguna manera mejorarlo,
que es lo que en definitiva va a permitir que los inversores tomen conciencia de que hay un cambio en la Argentina y empiecen a financiar a la Argentina. Claro, claro. Y se me ocurre, ahora Belén tiene preguntas también, se me ocurre que el otro problema es el dólar, porque es cierto, Javier, usted o vos hablás de la macro, en la micro la inflación impacta mucho porque aquí la pobreza y los piqueteros son una demostración, marchan por las calles todos los días, pero el dólar estaba retrasado, contenido y ahora hay una suerte de corrida. Yo no sé cómo se explica y a dónde puede terminar esto, ¿no? Claro, el tema o sea, el Fondo Monetario cuando arregló estas tres pilares, no, o sea, que muchos criticaron porque decían, bueno, no, es algo que le da un changüí al gobierno porque es relativamente simple. No es tan simple coordinar las tres cosas a la vez. Cuando vos no acumulaste reservas, y no acumulaste reservas por la brecha, por todo lo que ya sabemos, es muy difícil que el inversor diga, ¿sabes qué? Hay inflación, en realidad yo creo que no se va a ir al dólar. Eventualmente tenés que financiarte, tenés altos niveles de restricciones, tenés que importar combustibles que están en precios pico. La gente apuesta a una devaluación y es lógico que se defienda de esa manera. Si no te podés defender con títulos atados a la inflación y el ciudadano medio no lo puede hacer, entonces va hacia el dólar. Por eso es muy importante cuidar las reservas, es muy importante buscar algún tipo de política que permita que esa brecha se achique, porque con una brecha del 80% es imposible acumular reservas. Claro. Así que yo creo que el gobierno tiene desafíos muy importantes y bueno, no me da la sensación a mí que haber bajado la inflación un 1%, lo libere de estos desafíos tan importantes que tiene. ¿Belén? Javier, buen día. Bueno, escuchándote se me ocurren muchas preguntas, pero hablaste de las reservas y quiero consultarte, porque hablando con algunos del sector de despachantes de aduana, importadores, dicen, hay un récord de importaciones, pero es como que el incremento fue de 0 a 1, ¿no? Como que hubo un momento en el que no había reactivación, y bueno, que ahora es esa reactivación, pero no es que estamos en un momento tan importante respecto al sector productivo. No sé cuál es tu visión y ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿por qué no hay reserva frente a exportaciones a nivel récord, tanto en precio como incluso en volumen en algunos sectores? Lo que pasa, vuelvo a repetir, es la desconfianza en a dónde va la política económica del gobierno en este contexto. Si vos tenés una brecha del 80%, y tenés una brecha del 80% porque tenés restricciones de flujos de capital y por otro lado no está entrando plata más allá de lo que son las exportaciones. Entonces, con esta brecha es muy difícil acumular reservas. El otro día lo estaba escuchando Álvarez Agis que decía algo muy interesante. ¿Cómo puede ser que con un 80% de brecha, donde es sabido que se está subfacturando exportaciones y sobrefacturando importaciones, no haya una denuncia denuncia penal por el tema cambiario? Entonces, los inversores miran esto y ven las dificultades en esta acumulación de reservas y bueno, llega un momento que si tenés que seguir pagando la energía, tenés que seguir aumentando los gastos en dólares, no va a quedar más remedio que mover el tipo de cambio en forma más acelerada, que también lo que te pide la Reserva Federal. Entonces, los bancos centrales del mundo no es que quieren que la economía se frene porque son malos, sino porque creen que hay que buscar un balance entre lo que es la inflación, el gasto y la actividad económica. Y yo creo que en la Argentina, como no tenemos resto, como tenemos una economía, como ustedes dijeron, con mucha pobreza, con muchas asignaturas pendientes, es difícil tomar esa decisión de decir, bueno, tengo que enfriar la economía porque necesito crecer de una manera más sostenida. Y ese debate político que nunca podemos dar en la Argentina por diferentes razones, es lo que exacerba el escepticismo de muchos inversores y nos pone en este círculo vicioso donde la inversión no viene, entonces tenemos que nosotros buscar la forma de financiarnos y la única forma genuina de hacer bajar la inflación, a mi juicio,
en un contexto donde no hay shocks externos, es con inversión, porque hacer crecer la economía. Yo tenía un profesor en la universidad que muy simplemente decía, la inflación es mucho dinero persiguiendo pocas cosas. Entonces, como mucho dinero no vamos a, lo que tenemos que hacer es que haya más cosas. Claro, la única forma de que haya más cosas es con inversión. Producción de bienes y servicios. Javier, interesantísimo, como siempre. Muchas gracias por el contacto. Bueno, un abrazo. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Bueno, desde la economía complicada, compleja y tratamos...